Mamá, no deberías haber venido. Solo te invitamos por lástima, me dijo mi hijo en su boda. Yo solo sonreí, porque ya lo sabía de antemano. Hice una seña al organizador, y un video comenzó a reproducirse en la pantalla. La boda se vino abajo. Si estás viendo este video, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Dejemos juntos un mensaje de bendición en los comentarios, para que quien lo lea sienta que Dios toca su corazón. Soy Isabel Morales. Tengo 66 años. Soy viuda y trabajé como enfermera en el turno nocturno de un hospital público. Mi hijo se llama Álvaro. Hoy se casa, y yo he venido para darle mi bendición. Solo eso me repetí a mí misma mientras lo veía al fondo del salón, con el traje perfectamente entallado, la corbata color vino tinto, los hombros rectos y el mentón en alto. Me vio. Su sonrisa apareció por cortesía y se desvaneció enseguida. Álvaro me dejó a una distancia de un brazo, sin acercarse a abrazarme. A su alrededor estaban sus amigos, todos con trajes idénticos, copas de champaña que chocaban suavemente. Alguien preguntó en voz baja, ¿es tu mamá? Álvaro asintió, evitando mi mirada. Lucía Ortega, la novia de mi hijo, apareció entonces, vestido blanco de encaje, sin una sola arruga. Lucía pasó junto a mí, como si la futura suegra no existiera. A su lado venía su madre, con el cabello recogido en un moño alto y un collar de perlas grandes en el cuello. Me habló con voz suave pero con filo. «Qué valiente, señora. Venir a un lugar tan elegante. Debe de ser la primera vez, ¿verdad?» Su mano descansaba en el brazo de su hija, en un gesto de desprecio. Guardé silencio, sin responder a la burla, porque sabía que pronto ya no podrían reírse. La recepción comenzó. El cuarteto de cuerdas tocaba algo suave. Los meseros servían vino. En el escenario, el maestro de ceremonias tomaba el micrófono, soltando chistes sin gracia, y los invitados reían lo justo. Busqué a Álvaro entre la gente, siempre se distinguía por su paso sereno. Cuando el maestro de ceremonias invitó a los recién casados a decir unas palabras, Lucía entrelazó su brazo con el de mi hijo. Subieron juntos al estrado. Álvaro miró al público. Sus ojos recorrieron las mesas y se detuvieron un instante en mí. Por un segundo creí que me llamaría mamá. Solo una palabra bastaría para recordarme que aún quedaba algo de aquel niño que crié. Pero respiró hondo, acercó el micrófono y dijo, «Mamá, quizá no debiste venir. Te invitamos solo por lástima». La música se detuvo, como si alguien hubiera cortado el hilo. Una copa se quedó suspendida en la mano de un invitado, el vino temblando al borde. Alguien carraspeó. En la mesa principal, la madre de Lucía acomodó su chal. Lucía inclinó la cabeza, su sonrisa se afinó un poco, y sus ojos se movieron rápido hacia mí, esperando mi reacción. Varias cabezas giraron hacia la mesa junto a la columna. Escuché una risita lejana. Por un instante breve, ya no oí nada. Todos los sonidos se fundieron en un solo murmullo espeso, como una gasa empapada en sangre. Traté de serenarme ante el golpe que mi hijo acababa de darme, porque aún me quedaba algo por hacer. Me puse de pie. La silla rozó el suelo con un chirrido leve, suficiente para que los de la mesa contigua voltearan. No miré a Lucía, tampoco a Álvaro. Asentí hacia el maestro de ceremonias. Luego busqué con la vista a Carmen, la organizadora del evento, que estaba junto a la consola de sonido. Ella atrapó mi mirada y asintió. El dolor llegó rápido, como una cortada en la piel. Escuché mi propia voz, clara y firme. «Gracias, hijo, por tu compasión. Tengo un regalo de bodas para ustedes». Lucía sonrió, esta vez con un dejo de cansancio. «¿Va a decir algo más, señora?» Alguien se movió en su asiento, inclinándose para escuchar mejor. No le respondí. Levanté ligeramente la mano derecha, señal para Carmen. Ella hizo exactamente lo que habíamos acordado, ni un segundo antes, ni un segundo después. Las luces bajaron un tono. La pared detrás del escenario se volvió una superficie negra como el carbón. El murmullo se apagó. Algunos invitados dejaron las copas sobre la mesa. En el estrado,
Álvaro miró al maestro de ceremonias, luego a mí. Una arruga se formó entre sus cejas. Yo seguí de pie, sin apartar la vista. Sabía que ese momento era una frontera. Antes, ellos pensaban que me quedaría quieta, cabizbaja, y saldría por la puerta lateral. Después, todo sería distinto. La pantalla se encendió con una imagen apacible, Lucía y yo de pie junto a Álvaro en el bosque de Chapultepec, con los abrigos medio abiertos, la luz del sol filtrándose entre las ramas. En la esquina izquierda aparecía una frase en letras blancas: comprender a quien eliges. La música de fondo era lenta. Las cuerdas se extendían en una línea suave. La sala exhaló un respiro. Algunos aplausos dispersos sonaron aquí y allá. Escuché el roce de las sillas. Quizá creyeron que iba a proyectar un video familiar para disculparme. Lucía se acercó más a mi hijo, sus dedos entrelazados con fuerza. Yo miré a Carmen. Ella tocó apenas la consola de sonido, ajustando el volumen justo para que aún se oyera el respirar del público. La imagen cambió de golpe. Otra fotografía apareció. Lucía en un bar de Roma Norte, bajo una luz amarilla, con la mano sobre el cuello de un hombre mayor. Ella sonreía, los labios casi rozando los de él. En la esquina de la foto, un número diminuto mostraba la fecha exacta en que fue tomada. Coincidía con los días en que Álvaro estaba de viaje de trabajo en Monterrey. Lo sabía porque el calendario de reuniones de la empresa era público. Un murmullo recorrió la sala, sillas que se movían, miradas que buscaban confirmación. Alguien del frente se volvió a verme, como esperando que me temblaran las manos. Pero no temblé. Me había preparado demasiado tiempo para este momento. La siguiente foto ampliaba el borde de la mesa, mostrando una pequeña marca en el anillo de Lucía, un detalle diminuto pero inconfundible. La madre de Lucía aspiró con fuerza, enderezó la espalda. En su mirada se encendió una chispa que se apagó enseguida. La segunda escena era un video corto grabado frente al vestíbulo de un hotel en la zona hotelera de Cancún. La cámara estaba colocada a la distancia, sin invadir. El encuadre mostraba el techo y la puerta giratoria. Lucía entraba acompañada de otro hombre, no el de antes. En la pantalla apareció una fotografía de una factura impresa, encontrada en un basurero público cerca del hotel. El nombre del huésped decía L. Ortega, y el correo de la reservación no coincidía con el que ella usaba habitualmente. Las voces se multiplicaron. ¿Un correo secreto? ¿De quién es? Carmen mantuvo el volumen bajo. Aún así, alcancé a oír el sonido de alguien tragando saliva. Una serie de mensajes apareció sobre un fondo negro con letras blancas, sin necesidad de explicación. Después de la boda la posición será estable. El resto será fácil de arreglar. Debajo, una captura de pantalla mostraba una transferencia bancaria para comprar un collar costoso. El remitente, Ernesto Valcárcel. Una silla se arrastró con fuerza, seguida de un shah apurado. En el escenario, Lucía giró la cabeza. Su sonrisa se había desvanecido. Álvaro miraba fijamente los números, como si pudieran transformarse en otra cosa. La siguiente diapositiva era breve, con letras grandes. Accionista anónimo. Persona que aporta capital sin mostrarse públicamente, pero aún puede influir en un proyecto mediante voto o conexiones. El logo de la empresa de Álvaro apareció, y una línea fina lo unía al nombre Ernesto Valcárcel, marcado en gris. No mostré ningún documento confidencial, solo imágenes tomadas de un video público de una conferencia del año anterior, donde un gafete apareció por casualidad, suficiente para trazar la línea. Luego sonó una grabación de voz corta. La voz de Lucía, inconfundible. Él es fácil de manipular. La tarjeta de presentación y la boda son la fachada. Lo importante, lo manejo yo. Algunos se detuvieron en seco, otros se cubrieron la boca. Vi a la madre de Lucía levantarse de golpe, la silla chirriando contra el suelo. «Apágalo ahora», gritó, girando hacia la mesa de sonido. Lucía bajó corriendo del estrado, el vestido arrastrándose sobre la alfombra, la mirada en llamas. Un guardia se interpuso, firme, sin violencia pero inamovible. «Déjenme pasar», exigió ella.
Nadie la tocó, pero la línea humana ya estaba formada. Álvaro dio un paso atrás, aún con el micrófono en la mano, sin soltarlo. El otro brazo caía a un lado, los dedos tensándose y relajándose. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, marcando las venas bajo la piel. Ya no me miraba. Miraba su propio reflejo en el muro de cristal al fondo del salón. Un novio frente a la verdad. Carmen cambió la escena con precisión. La última imagen apareció, sin adornos. Lucía frente al elevador de un edificio de lujo en Polanco, recibiendo un manojo de llaves de Ernesto. No se abrazaban, no se besaban, solo una mano que entrega y otra que recibe. En la esquina, la fecha, exactamente 2 semanas antes de hoy. Sin comentarios, sin subtítulos. No hacía falta decir nada más. La pantalla se oscureció como si hubieran cortado la electricidad. Las luces volvieron, pero por unos segundos todos siguieron sentados en la penumbra de sí mismos. Se oyó el sonido claro de una cuchara cayendo sobre un plato, limpio, como un punto final. Lucía estaba de pie en el pasillo, respirando agitada, el vestido temblando con cada movimiento. Su madre la sostuvo del hombro, tirando suavemente. Álvaro bajó el micrófono, lo dejó sobre el atril, y sus dedos se separaron con tanta lentitud que escuché el roce del plástico contra la madera. No me moví. Permanecí inmóvil, dejando que la sala se reacomodara tras el impacto. Dentro de mí se abrió un espacio tranquilo pequeño, apenas suficiente para un pensamiento. Todos lo vieron. El resto ya no me pertenece. Los primeros 3 segundos fueron de un silencio absoluto, como si alguien hubiera vaciado el aire de la habitación. Vi los ojos de Álvaro pasar sobre mí, sobre Lucía, sobre los rostros que esperaban una última palabra. Su mano apretó el anillo hasta blanquear los nudillos. Luego colocó el micrófono sobre la mesa, con un gesto firme, y se quitó el anillo del dedo. El metal golpeó el vidrio del altar con un sonido seco, tan frío que me estremecí. «La ceremonia ha terminado», dijo con voz medida, como quien anuncia la hora sin añadir nada más. El maestro de ceremonias se quedó inmóvil, mirando hacia el fondo del escenario. Algunos músicos bajaron los arcos, las cuerdas quedaron en silencio. En una esquina, un empleado del hotel sostenía el teléfono contra el oído, murmurando por la línea interna. Lucía corrió hacia Álvaro, aferrando su mano. «Escúchame, puedo explicarlo», su voz se quebró. Él retiró la mano, no con violencia, pero sí con claridad. Lucía giró hacia mí, con los ojos duros. «Usted está celosa». Su madre tiró del vestido de novia, la arrastró hacia una zona de sombra, temiendo las cámaras que ya se alzaban desde varios teléfonos. «Cállate», le susurró entre dientes, sin dejar de lanzarme una mirada que parecía querer atravesarme. Los invitados empezaron a dispersarse. Algunos chasquearon la lengua. «Pobrecita». Otros dijeron, «Se lo merece». Y alguien comenzó a contar una historia parecida ocurrida en otro lugar. En la tercera fila, un hombre sacó el celular, retrocedió el video grabado, acercó la pantalla como si temiera perderse un detalle. Las sillas se movían, los tacones raspaban la alfombra. Un guardia se acercó por detrás y dijo en voz baja, «Por aquí, señora». Asentí, dejándolos avanzar para abrirme paso. No quería quedarme un minuto más. No por miedo, sino porque mi parte ya había terminado. El pasillo se estrechó cuando la puerta del salón se cerró detrás de mí. Pasé frente a un espejo enmarcado en oro y vi mi rostro más pálido que de costumbre, pero los ojos seguían firmes. La espalda recta. Carmen me esperaba en la esquina, con una carpeta negra en los brazos. Me entregó una memoria USB, usando ambas manos. «Todo está tal como pidió», susurró. «Gracias». «Lo hiciste muy bien», respondí. Deslicé el USB en el bolsillo interno del abrigo y abotoné. El sonido de los pasos de los guardias rebotaba en el piso de mármol, constante, como un metrónomo. Al llegar al vestíbulo, la luz era distinta, brillante, fría, plana. En la entrada del hotel ya había gente esperando. No eran reporteros de prensa, sino independientes, con teléfonos y micrófonos pequeños, listos para transmitir en vivo.
Se amontonaron, formando un círculo a mi alrededor. ¿Usted inventó todo eso? ¿Pagó a un actor para fingir ser ese hombre? ¿Tiene algo que decirle a la familia de la novia? Los miré de pasada, sin detenerme. Los guardias abrieron un espacio suficiente para dejarme pasar. El taxi que había pedido con anticipación llegó justo a tiempo, con el letrero del techo iluminado en azul. Subí, cerré la puerta. El bullicio del vestíbulo se volvió un murmullo espeso detrás del cristal. El chofer preguntó a dónde ir. Le di una dirección corta. El auto arrancó. A través del vidrio, los árboles parecían trazos oscuros, y las luces amarillas de la calle se estiraban y encogían sobre el pavimento húmedo. En la pantalla del taxi, vi mis propias imágenes. Los videos ya estaban en las redes, con titulares vibrantes. Boda hecha pedazos en Ciudad de México, la novia desenmascarada. Los comentarios corrían sin fin, como un río negro. No los abrí. Ya lo sabía. Cuando la verdad sale de una habitación, camina sola. El viento se colaba por la rendija de la ventana, mezclando el olor húmedo de la noche con el perfume caro que aún quedaba en mi cabello. Me recosté y respiré hondo. La mitad está hecha, me dije. Falta la otra mitad. Mi hijo. La frase se quedó en mi mente como una piedra tibia. Sin importar cuánto grite el mundo allá afuera, aún tengo algo que hacer. Encontrar el camino de regreso entre Álvaro y yo, por corto o largo que sea. El teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Un mensaje de un número desconocido. Va a pagar por esto. Sin nombre, sin firma, solo una línea helada. Lo miré unos segundos y lo borré. El chofer me observó por el retrovisor. «¿Está bien, señora?» Asentí. «Estoy bien». Me oí decirlo y supe que era solo una mitad de la verdad. La otra mitad aún no tenía nombre. Quizá cansancio. Quizá ese dolor punzante que va del pecho hasta la muñeca. Llegué a mi departamento en Toluca cuando el reloj acababa de pasar las 10. La puerta de madera, con la pintura descascarada, crujió con un sonido seco. El olor a jabón del pasillo se mezclaba con la humedad de las paredes viejas. Me senté en la silla de la sala y de pronto rompí a llorar. Lloré por todos los años que había tenido que soportar en silencio. A los 35 años, sostuve a mi hijo frente a la puerta de una funeraria. Álvaro tenía apenas 5. Me rodeaba el cuello con sus brazos, aún con las rodillas manchadas de arena del parque. Entonces todavía no entendía lo que significaba perder a su padre. Firmé un papel con la mano temblando, como si recién aprendiera a escribir. Al salir, miré a mi hijo y supe que debía vivir de otra manera. Al día siguiente pedí el turno nocturno en el hospital. Pagaba un poco más, casi nadie lo quería, era pesado, pero necesario. Los turnos se volvían eternos. La piel de mis manos se agrietaba por los guantes de látex. Las comidas eran apuradas, los sueños cortos. Eso fue mi vida durante muchos años. Cuando llegó la carta de aceptación a la universidad en Ciudad de México, pasé horas revisando los números, dándole vueltas a los papeles como si fueran hojas delgadas de pan. Llevé mi anillo de bodas a una casa de empeño. Lo vendí para pagar el depósito del dormitorio. Al regresar, Álvaro me abrazó y murmuró, como haciendo un juramento: «Mamá, te voy a llevar conmigo a la capital». Sonreí y escondí detrás de mí el recibo de la luz. No por vergüenza, sino porque quería que se llevara solo la sensación de alivio. Después, empezó a ascender rápido. Fotos en conferencias, el cabello cortado al estilo de los empresarios, camisas perfectamente planchadas. Las llamadas se hicieron más esporádicas. Cuando me presentó a Lucía por primera vez, ella fue directo al fregadero, miró una mancha en la orilla de los azulejos y luego me sonrió con cortesía. Desde aquel día, Álvaro casi no volvió a visitarme. Incluso las llamadas y los mensajes se fueron apagando. Un día decidí ir a verlo a su trabajo. En el pasillo donde su empresa organizaba un seminario, escuché sin querer a Lucía decirle a una amiga: «Esa señora me asfixia». La palabra asfixia cayó al piso como un vidrio que se rompe en pedazos. Pensé que quizá mi nuera aún no me entendía. Una noche, Álvaro me dijo que tenía que reunirse con un socio en Santa Fe.
Al día siguiente, una foto de Lucía apareció en Roma Norte, en una cena tardía, un plato de ostiones y una copa de vino blanco, con la silueta de un hombre reflejada en el cristal. Lo anoté. Un fin de semana prometió venir a Toluca. Llegó la hora y el sartén seguía tapado, el mármol brillando. Lo anoté. Más tarde, me mandó un mensaje pidiendo disculpas. En ese mismo momento, en las historias de Lucía en Polanco, se veía una caja de joyería, los puntos suspensivos perfectamente alineados. Todas las señales apuntaban a una sola cosa. Mi futura nuera estaba engañando a mi hijo. Entonces me pregunté, ¿de qué serviría decirlo ahora? ¿Solo lograría que él se pusiera a la defensiva? Recordé su mirada de niño cada vez que inventaba una historia para ocultar un raspón. Sus ojos se apartaban de los míos al instante. Cuando alguien ama, protege la imagen de quien ama a toda costa. Si hablaba sola, Lucía solo necesitaría unas palabras dulces para blindarse, y yo me convertiría en el obstáculo. Cerré el cuaderno, caminé hasta la ventana y abrí una rendija. El aire nocturno entró trayendo el olor de las hojas mojadas. Dejé el cuaderno junto a la caja de costura, en el rincón donde nadie toca nada. Pero, sin importar lo que ocurriera, iba a proteger a mi hijo como lo había hecho durante toda mi vida. La oficina de Roberto Méndez estaba en un entrepiso cerca de la estación Buenavista. Pequeña, limpia, con un olor a papel viejo mezclado con café fuerte. Unos archiveros metálicos alineados contra la pared, algunas cajas de expedientes etiquetadas a mano. Roberto, de unos 40 años, cuerpo delgado, hablaba con franqueza. Él solo recolectaba lo que podía verse u oírse en lugares públicos. Nada de intervenir teléfonos, ni entrar en sistemas privados, ni contratar trampas. Si no es legal, no lo hago, dijo. El pago se dividía por semanas, con reportes periódicos. Los datos se guardaban en un disco externo sin conexión a Internet, y las copias impresas se entregaban en carpetas de cartón, en mano. Asentí. Yo necesitaba la verdad, no trucos sucios. Durante las 2 primeras semanas, Roberto no se apresuró. Construyó el registro de hábitos de Lucía a partir de rastros públicos. Fotos en redes con perfil abierto, historias donde sus amigos la etiquetaban, citas al salón de belleza antes de cada viaje, el hábito de registrarse en un café de la Roma Norte. No hace falta hackear, dijo Roberto. Ellos mismos dejan el camino marcado. Visitó los lugares que Lucía frecuentaba. Un restaurante italiano en Roma, un club de pilates en Condesa, una peluquería en Polanco. Todas las notas eran simples. Horarios, facturas disponibles al público, letreros fotografiados desde la acera. En la tercera semana, recibí la primera carpeta. Dentro había una serie de fotos de Lucía en un bar de Roma Norte, bajo una luz amarilla húmeda. Su mano descansaba en el cuello de un hombre mayor. En la esquina de la foto aparecía una cifra pequeña, el sello automático de tiempo de la cámara, coincidiendo exactamente con el día en que Álvaro había dicho: «Voy a reunirme con un cliente en Santa Fe». Roberto añadió una copia de una factura de cena, obtenida legalmente del restaurante, solo el total y la hora, sin el nombre de la tarjeta, pero suficiente para demostrar su presencia. «Todo debe colocarse sobre la mesa así», dijo, empujando la foto al centro y golpeando suavemente la hora con una regla. Tragué saliva y respondí con voz firme: «Continúa». Las semanas siguientes, las pruebas siguieron llegando con regularidad, aumentando el peso de lo que la futura esposa de mi hijo había hecho mal. Solo pregunté: «¿Con esto basta?». Roberto respondió: «Basta para trazar una línea recta, día, hora, lugar, cada punto con su foto o video correspondiente». Extendió una hoja grande sobre la mesa y dibujó una línea de tiempo. Roma Norte, cena, factura, hotel boutique, foto del guardia, Cancún, video del vestíbulo, ticket de estacionamiento, recibo tirado en la basura, Polanco, elevador, vitrina, tarjeta con las iniciales EV y una flecha delgada que conectaba con la empresa de Álvaro, anotando: accionista anónimo.
Le pedí que me explicara dos cosas por si tenía que hablar de ello: el sello de tiempo, que era el número automático grabado por la cámara, y la verificación del lugar, basada en letreros, facturas o referencias arquitectónicas visibles en la imagen. No especulamos, dijo Roberto, solo ordenamos lo que es real. Esa noche, al llegar a casa, escribí una carta para Álvaro. Pensaba contarle todo, mostrarle la línea de tiempo, citarlo en un café tranquilo. Cuando terminé, la releí y la rompí. En mi cabeza resonó una frase: lo negará, por amor ciego. Y entonces entendí otro miedo más profundo. Si lo decía a solas, Lucía voltearía la historia, me haría pasar por una madre delirante, y mi hijo se alejaría de mí para siempre. Me quedé sentada hasta que me dolió la espalda, luego me levanté a servir agua. La mano me tembló un poco, dejé el vaso sobre la mesa y respiré hondo. Ya tenía otro plan, más sólido, imposible de refutar. Llamé a Carmen, quien había organizado eventos para el hospital y ahora trabajaba en un gran hotel. Le expliqué que necesitaba proyectar un video en un momento preciso, con mi señal. El archivo debía entregarse en mano, sin correo electrónico. Entendido, dijo, con voz corta. Acordamos la fecha, la hora del ensayo previo a la recepción. Revisamos pantalla, sonido y luz. Le entregué el USB. Le pedí no copiarlo al servidor, solo conectarlo directamente, ejecutarlo y retirarlo después. Si no hago la señal, el video no existe. Si asiento, lo reproduces. Carmen asintió, mirándome fijo. 2 días antes de la boda, preparé la salida. Contraté un taxi que esperaría junto al hotel. Pagué por adelantado una parte y avisé la hora estimada. En mi bolso llevaba efectivo suficiente, documentos básicos. Aparte del USB, nada sensible. Llamé a Elena, en Toluca. Si no regreso esta noche, llámame en la mañana. Si no contesto, avísale al guardia del edificio. Elena guardó silencio un momento, y luego dijo: cuídate mucho. Después de lo ocurrido en la boda, escuché que en la oficina de Álvaro reinaba un silencio inusual. Los compañeros evitaban mirarlo en el elevador. Las reuniones se acortaban sin motivo aparente. El jefe de área lo llamó a su despacho de vidrio y le sugirió tomarse unos días para aliviar la presión. No pregunté nada, pero un viejo amigo suyo me escribió un mensaje breve. En la empresa, todos hablan demasiado. En las redes sociales, los fragmentos del video se repetían sin descanso. Una cuenta anónima escribió: la suegra tendió una trampa, casó a la novia por envidia. No los abrí, pero Carmen me avisó. El video ya fue recortado en varias versiones, señora. Solo respondí: ya lo sé. En Toluca, los vecinos me miraban más de lo habitual. En el supermercado, alguien susurró: esa es ella. Caminé despacio, elegí el pan, pagué, saludé como siempre. Por la noche, dejé el teléfono boca abajo, sin leer los mensajes desconocidos. Por la mañana preparé café y vi el primer rayo de sol tocar el borde del fregadero. Me repetí: no dejes que la opinión pública redefina la razón por la cual hiciste lo correcto. Le envié a Álvaro la dirección de una cafetería cerca de Plaza Mayor con una hora exacta. Llegó 15 minutos tarde. Estaba visiblemente más delgado, con ojeras oscuras y la camisa abotonada de forma incorrecta. Me levanté para saludarlo. Él solo asintió, sin abrazarme. Nos sentamos frente a frente. El vapor de 2 tazas de café se elevaba en una neblina tenue entre nosotros. Habló primero, con voz seca. Me he convertido en el hazme-reír de la ciudad. Sostuve su mirada. Sé que estás herido, le dije, pero yo vi cosas que tú no querías ver. Sonrió de medio lado. Contrataste a alguien para espiar a mi prometida. Asentí. Gasté casi todos mis ahorros. No me permití suposiciones. Necesitaba pruebas para protegerte de un matrimonio falso y del riesgo que eso significaba para tu carrera. Sus manos se cerraron en un puño. ¿Por qué no me lo dijiste a solas? Respiré hondo. Porque si lo hacía, habrías defendido a Lucía y me habrías dado la espalda. Lo has hecho antes, solo que de maneras menos evidentes. Álvaro guardó silencio.
Del otro lado del salón, una cuchara chocó suavemente contra una taza. Las pruebas son reales, dijo al fin. Despacio, pero la forma en que lo hiciste. Me salvaste, pero también me destrozaste. Puse la mano sobre la mesa, sin tocar la suya. La distancia entre ambas era tan delgada como una hoja de papel. Él no se movió. Retiré la mano, tomé la taza. Lo sé, dije. Si hubiera existido una forma más justa y menos dolorosa, la habría elegido. Pero con Lucía, todos los caminos amables terminaban en un muro. Miró por la ventana. Afuera, unas aves cruzaban los tejados. Ya pedí un permiso, dijo. El jefe me pidió desaparecer un tiempo. Asentí. Bien. Descansa. ¿Descansar cómo? Si cada vez que abro el teléfono hay desconocidos decidiendo quién soy. Guardé silencio. No hay frase capaz de silenciar esas voces. Solo le dije, apaga el teléfono unos días. Haz ejercicio. Come caliente. Duerme bien. Las cosas pequeñas ayudan a pasar el día. Él esbozó una sonrisa amarga. Siempre con tus recetas, mamá. Pero nunca preguntas si realmente las necesito. Nos quedamos unos minutos más sin hablar. Cuando el mesero trajo la cuenta, la tomé yo. Álvaro la sujetó un segundo antes de soltarla. Se levantó primero. Necesito estar solo. Está bien, respondí. Se detuvo en la puerta, pero no volteó. Pagué por los dos, guardé la cartera y me quedé hasta que el café se enfrió por completo. La luz amarilla de la pared se expandía en un halo difuso. Me levanté cuando empezó a lloviznar. En la calle, el agua formaba una película delgada sobre los adoquines. Me cubrí con el pañuelo y caminé despacio por la plaza. Con cada paso, me pregunté si existía un camino menos cruel. Recordé las veces que intenté ser más suave y me apartaron. Recordé los ojos de mi hijo cuando escuchaba a Lucía. Recordé las arrugas nuevas en su frente. La respuesta no era completa, pero una parte sí era clara. Ante una mentira así, la ternura solo sirve para que el otro apriete más fuerte. El teléfono vibró. Otro número desconocido. Dejé de escarbar. Miré las palabras unos segundos y las borré. Me quedé bajo el alero, respirando profundo, dejando que el olor a lluvia me rozara los hombros. La verdad ya está expuesta, dije en voz baja. Lo que queda es sanar. Y sanar requiere tiempo, silencio y palabras cada vez más escasas. Ajusté el pañuelo contra el cuello, di la espalda a la plaza y caminé contra el viento, tratando de mantener el ritmo de mi respiración al compás del segundero del reloj en la cocina, lento, constante, sin esperar aplausos. Esa noche no llovía, pero el viento del pasillo traía consigo olor a tierra húmeda. Estaba doblando el trapo de cocina cuando escuché 3 golpes en la puerta, cortos y seguidos. A esa hora casi nadie venía, y menos desde lo de la boda. Abrí la puerta dejando puesta la cadena de seguridad. Lucía estaba afuera, sin maquillaje, el cabello enredado pegado a las mejillas, el abrigo arrugado como si hubiera pasado horas en un taxi. En su mano derecha apretaba un teléfono. La uña del pulgar estaba partida, sangrando un poco. Los ojos hinchados, rodeados de ojeras. «Solo quiero hablar 5 minutos», dijo con voz ronca, gastada de tanto llorar. Abrí la puerta por completo y me hice a un lado. «Pasa». Mi departamento era sencillo. Un sofá de tela gastada, una mesita de madera, una lámpara amarilla de pie. Serví un vaso de agua y puse una caja de pañuelos sobre la mesa. Lucía se sentó al borde del sofá, sin recargarse, como temiendo ensuciarlo. Encendió el teléfono y me mostró varias capturas de pantalla, publicaciones sobre la boda cancelada, cientos de comentarios, muchos insultándola por nombre. Un correo de una marca de cosméticos. Suspendemos la colaboración hasta que su imagen personal se estabilice. Y un mensaje de su madre. Tu tarjeta está bloqueada. No me llames más. Lucía soltó una risa seca, breve, ronca. ¿Lo ve? Una sola noche suya destruyó todo lo mío. No respondí de inmediato. ¿Vienes a lamentarte? ¿O a resolver algo? Lucía alzó la vista. Los ojos le brillaban otra vez. Quiero ver a Álvaro. Me bloqueó por todos lados. Solo pídale que me escuche. Una vez.
Una palabra suya basta. ¿Amas a Álvaro? Pregunté. Evitó mi mirada. Giró el teléfono entre los dedos. Después de unos segundos exhaló. Alguna vez creí que casarme con él era la opción más segura. Remarcó segura, no correcta. Me recosté, esperando. Lucía recorrió la habitación con los ojos, como si la viera por primera vez. «Usted no entiende», empezó, y luego corrigió. «O quizá entiende demasiado bien. Me gusta que me busquen, que me inviten, que los hombres paguen la cena, me lleven a un resort, me manden flores. Ernesto me dio acceso a lugares donde nunca habría podido entrar. Los más jóvenes me recuerdan que sigo siendo atractiva. Y Álvaro». Se detuvo, tomó un pañuelo, secó las lágrimas. «Con él tengo un nombre respetable, un apellido de buena familia, una boda, fotos en las revistas del sector». «¿Y el amor?», pregunté. Lucía se encogió de hombros, exhausta. «El amor no paga las cuentas». Había escuchado suficiente. «Tú necesitas poder, no amor», dije. Ella me miró, parpadeó, luego asintió sin negarlo. «Sí, necesito poder. No nací con él, tengo que conseguirlo. Los hombres allá afuera lo tienen solo por ser hombres. Yo debo ganármelo. Si me detengo un poco, me reemplazan por alguien más joven». Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Dígale a Álvaro que voy a dejar a Ernesto. Romperé con los demás. Volveré con él. Lo haré feliz». Negué despacio. «No puedo apostar la vida de mi hijo a tus promesas. Prometes porque ahora estás perdiendo. Cuando recuperes, olvidarás». Lucía arrugó el pañuelo entre las manos. «¿Cree que es mejor que yo?», escupió. «Usted también está obsesionada con el control. Quiere tenerlo cerca, no soporta que tenga una esposa joven, del círculo alto». «Tal vez lo creas», respondí tranquila. «La diferencia es que yo no me acuesto con varios hombres mientras juro amar a uno». La frase la hirió. Lucía se incorporó a medias, el rostro encendido, las lágrimas de nuevo. «Álvaro nunca te perdonará», dijo entre dientes. «Solo sabes destruir. Destruiste mi vida, y también la de tu hijo». La miré sin apartar los ojos. Si pudiera repetirlo, elegiría lo mismo. Prefiero que mi hijo me odie un tiempo, a que viva ciego toda la vida. Lucía permaneció un momento de pie, respirando con dificultad. Luego tomó su bolso y fue hacia la puerta. La abrí. El pasillo dejó entrar una corriente de aire frío. El taconeo de sus zapatos se fue apagando en las escaleras. Cerré la puerta. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj. Me senté en el lugar donde ella había estado y, sin pensarlo, acaricié el callo en la base del pulgar, el callo de tantos años usando guantes, limpiando pacientes. Mi mirada se detuvo en una foto de Álvaro de niño, abrazando un barquito de madera, la sonrisa abierta, los ojos llenos de luz. «La bondad, a veces, necesita dientes», le dije en voz baja al niño de la foto. El teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. «Señora, el equipo de seguridad del hotel dice que alguien pidió una copia del video de esa noche. Lo rechazamos». Escribí: «No entreguen nada, mantengan todo como acordamos». «Sí, señora». Dejé el teléfono sobre la mesa. El hilo tenso entre yo y quienes estaban al otro lado de la pantalla seguía sin romperse, pero sabía que había atado el extremo correcto. La parte más importante ya estaba en manos de quienes debían verla. Lo demás era el precio a pagar. Ernesto Valcárcel era un empresario mexicano que vivía y trabajaba en Madrid. Pasaba de los 50, pertenecía a ese tipo de hombres acostumbrados al poder y a las negociaciones que se cierran a puerta cerrada. En los papeles, Ernesto era solo un accionista minoritario de un fondo de inversión privado. En la práctica, era el que movía los hilos de grandes operaciones mediante relaciones ocultas y capitales anónimos. Aparentemente elegante, de voz suave, pero con una mirada que siempre calculaba. Rara vez se mostraba en público. Prefería dejar que otros pusieran su nombre en las transacciones, mientras él manejaba los hilos desde detrás del telón. Lucía Ortega, la novia de Álvaro, era su amante. Para ella, él representaba la puerta hacia un mundo de lujo. Para él,
Ella no era más que un adorno, una distracción costosa. Cuando yo, Isabel, expuse todo lo sucedido, fue Ernesto quien difundió el rumor de que la suegra había montado toda la escena, con tal de proteger su reputación y sus intereses. Hoy vine a verlo para ponerle fin a todo. Llamé al número de su secretaria por la mañana, di mi nombre y le pedí solo 5 minutos. Del otro lado, una voz femenina y monótona me preguntó el motivo. Por los rumores sobre lo que hubo entre él y yo respondí. Hubo un silencio breve, y luego me dio una hora al final de la tarde. Puse unas cuantas hojas impresas en mi portafolio, copias con los rostros de los inocentes difuminados, y tomé el autobús hacia la zona de oficinas elegantes en Lomas. El vestíbulo del edificio era frío, con vidrios brillantes, olor a madera cara y aire acondicionado perfumado. La oficina de Ernesto estaba en lo alto, ventanales del piso al techo, cuadros abstractos formando franjas de color. La secretaria me condujo adentro, dejó un vaso de agua. Ernesto estaba de pie detrás del escritorio, con camisa blanca y un reloj grande asomando en la muñeca. Volvió a mirar la hora cuando me senté. Su sonrisa era delgada, apenas una línea. Solo le quitaré 5 minutos, dije, abriendo el portafolio y sacando un juego de documentos ya ordenados. Los giré hacia él y los puse con cuidado sobre la mesa. Una línea de tiempo impresa en negro, algunas fotos clave, notas breves. Los rostros ajenos, difuminados. Ernesto tocó el borde del papel con la yema del dedo, como midiendo su grosor. ¿Viene a disculparse?, preguntó, sin molestarse en ocultar el desprecio. Vine a cerrar el ruido que gira en torno a mi nombre, respondí. Usted permitió que corriera el rumor de que yo monté todo. No quiero prolongar esto. Él soltó una sonrisa seca. En este mundo, todos montan algo. No necesito que me crea, dije mirándolo directo. Necesito que se detenga. Ernesto se recostó en la silla, girando una pluma sobre la mesa. Tomé los papeles y fui volteándolos uno por uno. Aquí están los regalos, continué. Recibos de una tienda en Masaryk, con tarjetas firmadas a mano EV. Aquí, las citas de Lucía públicas, tomadas de redes, nada robado. Aquí, una foto de ella saliendo del departamento a su nombre. Y aquí señalé la línea de tiempo, las fechas y horas que coinciden con sus apariciones cerca de reuniones vinculadas a la empresa donde trabaja mi hijo, comprobadas con imágenes publicadas por otros asistentes. Él no bajó la mirada, me observó fijo, y yo lo sostuve. Esta secuencia, dije, despacio bastaría para que las redes sociales pulverizaran su reputación. Sin añadir una palabra, la gente escribiría sola el resto. La sonrisa se le desdibujó apenas. Ernesto giró la pluma una vez más y la dejó sobre la mesa. ¿Qué quiere?, preguntó con tono más bajo. Una disculpa pública, dinero. Quiero que se detenga, respondí, que deje de filtrar insinuaciones sobre mí, que termine con las llamadas para que inventen cómo lo planeé, que deje de ensuciarme para protegerse. Yo también me detendré. No volveré a mencionar su nombre. ¿Cree que puede controlarlo?, inclinó la cabeza. Cuando algo sale al aire, ya no vuelve atrás. Lo sé. Deslicé los dedos sobre la línea de tiempo, enderezándola. Por eso estoy aquí, antes de que alguien más quiera convertirlo en mercancía. Usted entiende. Guardó silencio un momento. Luego habló. No quiero mala fama. Yo tampoco, respondí. Mi hijo necesita volver a su trabajo sin ser arrastrado por más basura. Ambos tenemos algo que proteger. Ernesto inhaló, exhaló largo. De acuerdo, dijo. No volveré a mencionarla. Si alguien de mi entorno abre la boca, lo haré callar. Alzó la vista. ¿Y usted? Tampoco pienso hablar de usted, contesté. En ningún sitio. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Nadie ofreció la mano. La secretaria abrió la puerta, con una sonrisa profesional, como si aquella reunión nunca hubiera existido. Salí. La puerta de vidrio se cerró detrás de mí, dejando solo un tenue olor a madera. Frente al espejo redondo del vestíbulo, me detuve. Mi cabello gris reflejaba la luz. La espalda seguía recta. Vi mi propio rostro, sereno de una manera extraña, tal vez porque acababa de trazar un límite. La verdad no es un cuchillo para seguir hiriendo.
Llega el momento de enfundarla. Afuera, el sol de la tarde seguía fuerte. Llamé a Roberto. Contestó al tercer tono. Cierra el archivo, le dije. Mantén todo bajo acceso legal únicamente. No entregues más copias a nadie. Roberto afirmó con voz firme. Entendido. El disco externo irá al cofre. Lo registraré por escrito. Si alguien pregunta, diré: documentos privados de una clienta. Gracias, respondí. No vamos a convertir la verdad en mercancía. Me senté en una banca frente al edificio, abrí el portafolio, revisé los papeles y los cerré. El teléfono vibró. Un número desconocido, el mismo que antes enviaba amenazas cortas. Abrí el mensaje. Entendido. Lo miré más tiempo del necesario, sin íconos, sin nombre. Pero sentí como la tensión en mi pecho bajaba un nivel. Borré el mensaje y guardé el teléfono. De regreso, el tráfico se acumulaba en un cruce. Las bocinas sonaban largas. Apoyé la cabeza en el respaldo y dejé la mente vacía unos minutos. Todo se alejaba un poco. Las voces, los autos, las disputas. No había ganado nada. Solo cerré una puerta. Lo demás que lo limpie quien quede dentro. Al llegar a casa, preparé una tetera, dejé el portafolio sobre la silla y me quedé quieta. La mano izquierda tocó el viejo callo de siempre. En ese silencio frágil, imaginé el rostro de Álvaro de niño, caminando junto a mí por el pasillo del hospital, su manita en la mía. Le envié un mensaje corto. Estoy bien, no te preocupes. No sé si lo leyó enseguida. Solo sé que, con cada límite que acabo de fijar, el cerco del rumor se disuelve un poco, y en ese espacio recién abierto, mi hijo puede volver a respirar. Apagué la luz de la cocina. Miré por la ventana cómo la noche ascendía lentamente, oscureciendo el cielo como una tela que cae. Asentí para mí misma. Ya fue suficiente. Por la tarde, sonaron 3 golpes conocidos en la puerta. Me limpié las manos en el delantal y quité el cerrojo. Álvaro estaba afuera. Su rostro ya no tenía el agotamiento hondo de la vez que lo vi en Plaza Mayor, pero aún conservaba un aire de cansancio. Llevaba una bolsa de víveres, verduras, un poco de carne, un manojo de perejil asomando por la abertura. Solo dije: entra, sin preguntas, sin reproches. En la cocina, la olla de sopa burbujeaba despacio. Serví 2 platos. Añadí un par de rebanadas de pan recién horneado. El sonido de las cucharas golpeando el borde era leve. El vapor empañaba el cristal de la ventana. Comimos sin hablar mucho, dejando que el corazón y la cabeza bajaran de ritmo. De vez en cuando, el ruido de una carreta en el pasillo cruzaba, luego volvía el silencio. Álvaro fue el primero en dejar la cuchara. Vi a Lucía por última vez, dijo, mirando el borde del plato, evitando mis ojos. Me dijo que casarse conmigo era la opción más segura. Repetía frases que parecían ensayadas. Ni una sola palabra que sangrara. Hizo una pausa, tragó en seco. Me da vergüenza, mamá. Dejé que otros definieran quién eras tú, según la luz de ellos. Me avergoncé del lugar donde crecí, de tu cocina. Confundí lo que debía enorgullecerme con lo que debía ocultar. No interrumpí. Lo dejé hablar, como se deja reposar la masa antes del horno. Cuando el silencio se alargó lo suficiente, respondí. Si volviera a ese momento, elegiría la verdad otra vez, pero habría intentado suavizar la forma de decirla. Perdóname por haberte hecho pasar vergüenza en público. Hablaba despacio, cuidando que cada palabra cayera en su sitio. No me disculpo por la verdad, sino por la manera en que cayó. Álvaro levantó la mirada. Entiendo por qué lo hiciste, dijo. Solo quisiera haberte escuchado antes. Sonrió con tristeza. Pensé que yo marcaba el ritmo, pero eras tú la única que nunca lo cambió. Acercando un poco la silla, mantuve la voz firme. Hagamos un pacto nuevo. Si hay dudas, se dicen de frente. Si hay crisis, se habla a solas, entre 4 paredes, antes de decidir si se hace público o no. Álvaro asintió. ¿Y los documentos? Guárdalos en un lugar seguro. No quiero que puedan convertirse en mercancía. Ya le pedí a Roberto que cerrara la caja fuerte, le respondí. Solo se abrirá por orden legal. Bien, dijo él,
como si respirara más libre. Se levantó, rodeó la mesa y puso una mano en mi hombro, apretando con fuerza. Durante un buen rato, su aliento me rozó el cabello. Perdí a mi madre demasiado tiempo, susurró. Puse mi mano sobre la suya, sin volverme. En mi mente, todo quedó quieto, como un lago antes del amanecer. Al terminar, él lavó los platos y yo limpié la mesa. Nadie dio instrucciones, pero los movimientos coincidieron, igual que cuando era niño. Entonces yo lavaba y él enjuagaba. Hoy, al revés, pero el sonido del agua seguía marcando el mismo compás. Después tomó el teléfono. Voy a llamar al jefe de área, dijo. Escuché su voz tranquila mientras pedía reincorporarse al trabajo poco a poco. Del otro lado, apenas alcancé a oír palabras sueltas, paso a paso. Priorizar la salud mental. Luego escribió un correo al departamento legal, leyéndolo en voz alta como para asegurarse. Solicito revisar posibles conflictos de interés entre accionistas, mantener la información en ámbito interno, evitar filtraciones externas. También pedí cambio de grupo. Lejos de Ernesto, añadió. Solo a distancia se puede respirar. Preparé una tetera pequeña. El té era amargo, pero dejaba un regusto limpio. Mamá dijo al dejar la taza, ¿puedo quedarme a dormir aquí esta noche? Claro, contesté. Tu cuarto aún tiene algunos de tus libros viejos. Sonrió. Creí que ya los habías regalado. Los guardé para recordar. Pasamos a la sala. Álvaro recorrió el estante, sacó un libro delgado y ajado, hojeó unas páginas. Su dedo se detuvo en un renglón escrito con lápiz desvaído. Mi letra de secundaria, dijo riendo. Fea, respondí, pero sincera. Se sentó. Vi en su rostro una mezcla de hombre y de niño, el mismo de aquel patio de escuela. Ya no quedaban máscaras. Todo estaba en su lugar verdadero. Casi a las 10, volvió a encender el teléfono. Voy a borrar algunas aplicaciones, dijo. Solo dejaré lo necesario para el trabajo. No necesito que extraños me digan cómo vivir. Asentí. El silencio también es medicina. Antes de dormir, se detuvo en la puerta del cuarto y me miró. Mañana regreso a Ciudad de México para reportarme en la oficina. Volveré el fin de semana. Está bien, le dije. Cuídate en el camino. Asintió y cerró la puerta. Me quedé un rato en la cocina, escuchando cómo el departamento recobraba su respiración lenta. Abrí el cajón y saqué una foto de Álvaro de niño abrazando un barquito de madera, con los ojos sonrientes. Coloqué el marco sobre la mesita de noche. Ya abrimos la puerta, murmuré, sin necesitar testigos. Apagué la luz. Me recosté de lado, la mano rozando el borde del marco. El cansancio se disolvió en mí como sal en agua tibia. Afuera, la ciudad seguía inquieta, pero dentro de este departamento, la noche se detuvo un momento más, y en ese silencio justo supe una cosa. El camino de regreso entre nosotros está abierto, aunque estrecho. Lo recorreremos, paso a paso, sin prisa, sin mirar atrás. 6 meses pasaron en silencio, como el agua que corre bajo un puente. Álvaro había vuelto al trabajo, cambió de grupo de proyecto según el plan, saliendo por completo de la órbita que tenía vínculos con Ernesto. Veía su nombre en los reportes internos, ya sin etiquetas de rumores en la red. En la empresa, la gente lo saludaba con un leve gesto de respeto, sin curiosidad barata. Sus almuerzos eran de una normalidad que ahora parecía un lujo. Comida de oficina, café aguado, algunas frases sobre índices y calendarios de sprint. La normalidad, eso que antes no sabíamos apreciar. Por mi parte, una mañana recibí una invitación del Centro Comunitario de Toluca. La encargada escribía breve. Estamos organizando una charla para mujeres de mediana edad sobre el valor y los límites de la verdad. ¿Podría compartir su experiencia? Dejé la carta sobre la mesa. Preparé té. Caminé 3 vueltas por la sala antes de responder. Sí. Escribí unas cuantas notas, sin adornos. 1. La verdad necesita pruebas, no corazonadas. 2. El amor debe tener límites, o se convierte en control. 3. El perdón es un camino, no una orden inmediata. El auditorio era pequeño, con sillas de madera alineadas,
luz amarilla suave. Frente a mí, unas 40 personas, en su mayoría mujeres de cabello entrecano. No conté una historia larga. Coloqué 3 hojas sobre la mesa y hablé punto por punto. Cuando mencioné las pruebas, dije: si solo tienen una corazonada, esperen. Busquen la pieza correcta. No destruyan la vida de alguien en un arrebato de furia. Al hablar de los límites, miré hacia la primera fila, donde una chica adolescente tomaba la mano de su madre. El amor sano abre, el amor torcido encierra. Y cuando llegué al perdón, hice una pausa más larga. Nadie tiene derecho a exigir que otro perdone. Solo tenemos derecho a soltar la cuerda que nos ata las manos. Vi algunas cabezas asentir. Escuché exhalaciones suaves desde distintos rincones. Al terminar, se acercaron una madre y su hija. La mujer no dijo nada. Solo tomó mi mano y la apoyó en su mejilla, cálida, temblorosa. No la abracé fuerte, solo dejé la mano quieta. Esa tarde volví a Ciudad de México para encontrarme con Álvaro. Nos citamos en Plaza Mayor, así le siguen diciendo los vecinos aunque el nombre en los mapas haya cambiado. Compramos 2 panes calientes en un carrito y nos sentamos en los escalones de piedra, mirando a las palomas inclinarse para recoger migas. En la plaza, un vendedor de globos peleaba con sus cuerdas. Un grupo de estudiantes tomaba fotos para su tesis. Las banderas ondeaban perezosas. Álvaro dijo: me inscribí en un curso corto de gestión de proyectos. Quiero cambiar al área sin conflictos de intereses. Quiero ir por el camino recto, aunque tarde más. Miré su mano apoyada sobre la rodilla, 3 callos ya casi borrados. El camino recto no tiene que ser rápido, le respondí, pero sí necesita ojos que vean claro. Asintió, mordió otro trozo de pan, con azúcar en los labios como cuando era niño. El teléfono vibró. Era Carmen. Señora, el hotel confirma que eliminó por completo los archivos de respaldo de la proyección. Solo queda su copia original y la de seguridad de Roberto. Giré un poco la cabeza, hablando bajo, para no romper la tarde con mi hijo. Gracias. Que no se vuelva a reproducir jamás. Entendido, contestó. Colgué, presionando los dedos entre sí, como guardando un cuchillo pequeño en su funda. El juego había terminado en su borde. El resto se lo devolvíamos a la vida cotidiana. Álvaro guardó silencio un momento. El viento en la plaza traía olor a pan dulce y a humo leve de elotes asados. Dijo: cuando algún día te presente a alguien nuevo, mamá, opina directo. No investigues, no videos. Lo miré a los ojos. Te lo prometo. La promesa salió de mi boca liviana como un papel doblado. Reímos, bajo, sin más palabras. El cielo se inclinaba. Los techos alrededor se teñían de un naranja profundo. Las aves bajaban en círculos. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaban la hora con calma, como si golpearan la tarde para recordar que era hora de volver. Miré de perfil a mi hijo, la mandíbula más suelta, la mirada más hacia adentro que hacia afuera. Susurré, apenas para mí. El amor verdadero no necesita mentiras. No era un discurso ni una lección moral, solo una nota mental, como las que se pegan en la cocina. Lo necesario se usa, lo demás se guarda. No dejes que se pudra. Al cruzar la calle, tomé su mano por reflejo. Él soltó una risa breve y la apretó de vuelta. Pasamos frente a una librería de viejo, donde el viento hojeaba páginas abiertas. Se detuvo mirando un libro técnico, frunciendo el ceño como calculando su futuro. No interrumpí, lo observé desde fuera, viendo la espalda que por fin le pertenecía del todo. La noche cayó rápido. Regresé a Toluca en el último autobús. Por la ventana, las luces amarillas se estiraban como hilos, remendando los agujeros del oscuro. Sentí un cansancio sereno, el que llega después de un día bien cerrado. Al llegar a casa, abrí el gabinete y tomé un vaso de agua. En la puerta del mueble aún estaba pegado el papel con el número de Roberto, amarillento en las esquinas. Me quedé un momento mirándolo. Recordé el día que marqué ese número, los dedos temblando, el corazón golpeando fuerte. El tiempo pasó, pero la huella seguía fresca. Despegué el papel. El pegamento seco se quedó rugoso sobre la madera. Hice una bolita con el papel y lo dejé caer en el pequeño bote junto al fregadero.
El sonido, leve, se oyó nítido. Ya no lo necesitaba. No porque el mundo se hubiera vuelto mejor, sino porque ya habíamos trazado la frontera. La verdad no es un arma para blandir cada vez que se duda, es una luz que solo se enciende cuando hace falta. Apagué la lámpara de la cocina. La habitación se oscureció despacio. Desde la ventana, la luz cálida del farol proyectaba un rectángulo sobre el suelo. Caminé a través de ese resplandor, vi mi sombra pasar y desvanecerse. Pensé en las mujeres de esa tarde, en el roce breve de sus manos, en los ojos que se encendían al oír una frase sencilla. Pensé en mi hijo, leyendo material para su nuevo curso, en que al amanecer saldría a correr por el parque, y en que yo hornearía un pequeño pan. La vida, cuando vuelve a su ritmo natural, no arde, solo conserva el calor. Fui al dormitorio, dejé el teléfono en la mesita y miré la foto de Álvaro de niño que seguía allí. Ya no sentía el peso en el pecho de otras noches. Me arropé y escuché los pocos autos que pasaban. La oscuridad se recogía, suave, como un chal sobre los hombros. Antes de cerrar los ojos, me dije en voz baja, «Ya basta». Y en ese basta cabían las cosas perdidas, las guardadas y las que solté. Exhalé largo, entregando el aire sobrante a la noche. En la habitación, sin aplausos ni testigos, solo la luz cálida sobre el borde del mueble quedó como un punto final sereno. El otoño del año siguiente, Toledo estaba más silencioso que de costumbre. El camino que bajaba hacia el río Tajo se cubría de hojas amarillas, y los edificios antiguos seguían reflejando sus sombras, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Isabel se sentaba junto a la ventana, con una taza de té aún humeante. Frente a ella, un sobrecolor marfil, sin nombre de remitente. Abrió la carta. La letra, firme, de un hombre. La escuché hablar en la conferencia. No me acerqué a saludar, no había motivo. Pero cuando dijo, «La verdad no es para ganar, sino para detenerse a tiempo», comprendí que yo había perdido hace mucho. Ernesto V. Isabel dejó la carta sobre la mesa. El viento se coló por la rendija de la puerta, levantando apenas el borde del papel. No sintió odio, solo una calma extraña, como cuando uno por fin escucha la voz de quien fue su adversario, pero esta vez sin veneno. Llevó la carta al balcón y la colocó bajo una maceta de romero. «Que el viento se la quede», murmuró. Aquella tarde, Álvaro fue a visitarla. Le contó sobre su nuevo curso, sobre el proyecto recién terminado y sobre la invitación que había recibido para dirigir un programa de voluntariado que enseñaba habilidades a estudiantes de bajos recursos. Isabel lo escuchó y sonrió. «Has recuperado lo más humano de ti», dijo. Álvaro guardó silencio un instante, luego abrió su bolsa y sacó otro sobre. «Mamá, yo también tengo algo que quiero que leas». Dentro había una fotografía vieja. Álvaro a los 6 años, frente a la puerta del hospital donde Isabel trabajaba como enfermera. El niño tenía crema en la cara y sostenía una flor de margarita. Al reverso, con trazos torpes, decía, «Si mamá se cansa, yo seré doctor para curarla». Isabel soltó una risa. Ya no era una risa ahogada. «Aún puedes curar», respondió, «solo que sin medicinas». Álvaro la miró largo rato, como queriendo grabar la silueta de su madre junto a esa ventana, la mujer que le enseñó que, a veces, para proteger a alguien, uno debe cargar con la fama de ser el villano. Un mes después, Isabel recibió otra carta del centro comunitario. La invitaban a participar en un proyecto llamado Las voces de la gente común, donde mujeres narraban las decisiones que habían cambiado el rumbo de su vida. Ella pensó un momento y luego asintió. La grabación se hizo al aire libre, en un pequeño jardín con vista al río. Cuando encendieron la cámara, la entrevistadora preguntó, si pudiera dar un consejo a quienes se debaten entre la verdad y la tranquilidad, ¿qué les diría? Isabel sonrió. La paz que se construye sobre una mentira no es más que el silencio de un abismo. La verdad puede costar pérdidas, pero después nos devuelve la capacidad de mirarnos al espejo sin bajar la cabeza. La cámara se detuvo. La joven técnica, con los ojos húmedos, dijo en voz baja, «Me recordó a mi mamá». Isabel sonrió suavemente, apoyó una mano sobre su hombro y sintió algo tierno,
como una disculpa tardía hacia su propia juventud. Esa noche, de regreso en casa, sacó de un cajón un cuaderno viejo el que usaba para anotar las guardias de enfermería. En la última página escribió: «La verdad no necesita que la crean, solo que tengamos el valor de vivir con ella». Debajo colocó la foto de Álvaro de niño y un boleto de tren amarillento, del viaje que tomó para asistir a aquella boda. Todo estaba completo ahora: el pasado, el remordimiento y también el valor. Afuera volvió a llover. Isabel no cerró la ventana. Dejó que el viento trajera el olor a tierra mojada dentro del cuarto. Miró hacia afuera y vio las gotas disolverse bajo la luz de las farolas. Una noche común, sin drama, sin lágrimas, pero llena de vida. Pensó que quizá esa era la verdadera recompensa de la verdad. No ofrece victorias, sino el derecho a estar en paz cuando uno mira atrás. A la mañana siguiente, el cartero volvió a detenerse frente a la pequeña casa. Notó que el romero del balcón estaba más verde, y entre sus ramas una hoja plateada volteada por el viento dejaba ver unas palabras borrosas. «Ya entendí». Nadie supo que era el final de la carta de Ernesto. Pero Isabel no necesitaba leerlo. En su interior, todas las respuestas estaban en su sitio, como el río Tajo que seguía fluyendo junto a Toledo. Sin ruido, constante, como un recordatorio de que el perdón no borra las heridas, pero enseña a seguir caminando con un corazón más ligero. La historia que acabas de escuchar es una obra de ficción, pero cada respiro, cada silencio en la vida de Isabel Morales refleja una verdad dolorosa. Hay heridas que no necesitan sangre. Basta una palabra para quebrar el alma. Isabel no fue una heroína. Fue solo una madre que decidió enfrentar la mentira cuando el mundo entero le aconsejaba callar. No se vengó con violencia, sino con la verdad, el único arma capaz de salvar a su hijo, y al mismo tiempo, arrebatarle casi todo. Y Álvaro, el hijo que una vez se dejó cegar por el brillo y el estatus, aprendió su lección más grande a través de la caída: que el amor y la lealtad no pueden existir sin respeto hacia quien nos dio la vida. Contamos esta historia no para reabrir heridas, sino para recordar algo esencial. La justicia, a veces, no viene de los tribunales ni de la opinión pública, sino del corazón que se atreve a sostener la verdad, aunque deba hacerlo en soledad. Si alguna vez te han llamado demasiado directa, demasiado dura o incapaz de ceder, solo porque elegiste decir lo correcto, recuerda esto: la verdad no necesita gustar, solo necesita ser respetada. Y si crees que la verdadera bondad no es debilidad, sino el valor de trazar límites, de decir, ya basta, comparte esta historia. Tal vez, allá afuera, haya una madre que necesite recordar que amar no significa soportarlo todo para siempre. Cuando salgas de este video, queremos que te lleves solo una cosa: la bendición de Dios acompaña a quienes se atreven a ponerse del lado de la verdad, saben perdonar sin dejarse herir de nuevo, y aman sin perder su dignidad. Suscríbete al canal. Aquí, cada historia es una pequeña oración para que nuestros corazones no se endurezcan con el rencor, sino que se fortalezcan con la luz de la justicia y del amor que Dios derrama sobre el mundo. Al final del video, te invitamos a ver 2 historias más, sobre personas que salieron de la oscuridad, llevando consigo la luz del valor y una fe que nunca se apaga.